Bueno, hermanos, muy buenos días. Vamos a Lucas 14, del 7 al 14, y vamos a leer la palabra de Dios de pie, hermanos. Nos dice la Escritura: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también el que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero se te será recompensado en la resurrección de los justos. Señor, habla, Señor, en esta mañana, en este día tuyo que nos reunimos nosotros como iglesia, Señor, a honrar y glorificar tu nombre, Señor. Te pedimos que nos hables a nuestros corazones, Señor, que disciernas las intenciones de nuestro corazón, Señor, y que nos muestres si todavía tenemos pecado, Señor, en nuestras vidas. Todo lo que tengamos, síguelo derribando y destruyéndolo, Señor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, Señor. Quedamos en tus manos, Señor, glorifícate, habla por medio de mis labios, y que hoy, Señor, tu nombre, tu evangelio, el evangelio de Cristo, sea proclamado, exaltado, Señor, y que nada de lo que se diga vaya contra tu palabra. Quedamos en tus manos. Amén y amén, Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. La parábola de los convidados a las bodas, hermanos. Es la parábola de los convidados a las bodas. ¿Cuál es el énfasis de esta parábola? ¿Cuál es el resumen general de esta parábola? ¿O de qué nos habla esta parábola? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? El orgullo, por un lado, y la acepción de personas por el otro. Ahorita estoy haciendo una introducción, vamos a ver hoy solo 2 capítulos. El orgullo en el segundo capítulo, y en el tercer capítulo vamos a ver lo que es la acepción de personas. Pero esto no es solamente literal, esto tiene un sentido sobre todo espiritual, que ya lo vamos a ver. Mirando siempre el ejemplo de Cristo, quién es Él y lo que somos nosotros. Digamos que básicamente es eso. Matthew Henry dice algo, una parte cogí: aún en las acciones corrientes de la vida, Cristo marca lo que hacemos. No solo en nuestras asambleas religiosas, sino en nuestras mesas. Vemos en muchos casos que el orgullo, esa palabra la vamos a mencionar hoy mucho, de un hombre le rebajará, y que antes de la honra está la humildad. Nuestro Salvador nos enseña aquí que las obras de caridad sin interés, eso ya es en la segunda parte, son mejores que las obras hechas para ser vistos. Nuestro Señor no significó que una generosidad orgullosa, incrédula e interesada deba ser recompensada. Su precepto de hacer el bien a todos debe obedecerse por amor a Cristo. Hermanos, miren, antes de iniciar, voy a decir qué no enseña esta parábola, porque uno puede de pronto creer que algo enseña esta parábola, pero realmente no es lo que enseña esta parábola, y ya lo vamos a desarrollar. La parábola no enseña qué, pónganme en atención, que si llegamos a una fiesta o una reunión, debamos siempre hacernos en la última fila, como una falsa humildad. Eso no enseña esta parábola, hermanos. Esto es lo que nos está, y ya vamos a explicar. Tampoco que no enseña que en nuestras reuniones de cualquier tipo solo debamos invitar a los pobres
y no a nuestros seres cercanos y queridos. Esto no enseña esta parábola, hermanos. Y quiero que quede claro. Esto no es lo que está enseñando esta parábola. El sentido de esto es mucho más profundo que ello. Tampoco que no enseña, o que solo debamos predicarles a los pobres. Tampoco es lo que enseña esta parábola, para que quede claro, y espero que con esto nos vayamos, igual la vamos a empezar a desarrollar ahorita. En la primera parte, que es la del orgullo, o más bien en el segundo capítulo de este sermón, que es la primera parte, para explicarlo, nos está enseñando que no debemos ser orgullosos. Eso sí nos está enseñando esta parábola, el orgullo. Ni buscar reconocimiento, porque ellos hacían en los primeros lugares, querían el reconocimiento. Sino por el contrario, debemos ser humildes, entendiendo nuestra condición. ¿Quiénes éramos? Ver a los otros como superiores a nosotros mismos. ¿Quién es el Señor? Y de dónde nos había rescatado. Eso sí es lo que está enseñando esta parábola, para que quede claro. La gloria y el reconocimiento son solo para el Señor, no para los hombres. Eso también nos está enseñando esta parábola. En la segunda parte nos enseña a no ser interesados cuando hacemos cualquier cosa, porque mire que estos invitaban simplemente a los que les convenía porque podían ser recompensados. A no buscar nuestro propio provecho, a no hacer acepción de personas. Y ojo acá, tanto con hermanos, ¿por qué? En la comunión y en el trato, todos somos hermanos ante los ojos del Señor, pero ojo acá, como con impíos. Y ahí a los impíos los debemos ver de la misma manera, como cadáveres andantes a los cuales le debemos evangelizar y predicar el evangelio. No importa su condición económica, social, política, lo que sea. Así los debemos ver. Esto sí es lo que nos enseña esta parábola. Y ya lo vamos a ver. Vamos a entrar en un segundo capítulo que es el orgullo, hermanos. El orgullo. Dice del verso 7 al 11. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, hermanos. Mire, perdóneme, antes de ir allá. En Proverbios 25, del 6 al 7, es una concordancia con esta parábola. Dice: no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga: sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos. Es una concordancia con esta parábola. Entonces estamos en el capítulo de orgullo. Vamos específicamente dentro del capítulo de orgullo. Voy a hablar de la exaltación, porque aquí al final nos dice que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces vamos a primero a la parte de la exaltación. Es el orgullo, es la honra propia, pero dice la palabra que Dios los humillará, los hará sentar en el último lugar. Dice del 9 al 11, ya lo leímos, del 7 al 9, dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado para alguna boda, no te sientes en el primer lugar, no seas que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Y ahí más adelante dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado. Entonces está hablando desde el orgullo. Es lo primero que debemos entender. Voy a dar dos ejemplos en la escritura. Mateo 23, del 5 al 12. Los fariseos, ¿qué hacían los fariseos? Y dejen por ahí una marca y se devuelven después 2 capítulos a Mateo 21. Vamos a ver 2 ejemplos. Mateo 23 del 5 al 12, hermanos. Viene hablando, Cristo estaba denunciando a los fariseos públicamente, lo estaba haciendo públicamente. No lo llamó en privado ni siquiera, estaba haciéndolo públicamente. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres.
pues ensancha sus filaterías y extiende los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas. Mire que tiene que relación con esta parábola. Y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Se dan cuenta? Todos somos hermanos. En la iglesia se metió algo que se llama, o no se metió, eso siempre ha estado, el nicolaísmo. Es esas jerarquías. Roma es especializada en eso. Nico, gobierno. Laico, gobierno del laicado. Nico, laico, gobierno del laicado. Eso es lo que se metió en la iglesia. Y eso existe en todas las iglesias cristianas, en la gran mayoría. Por eso yo les decía hace 8 días, creo que mencionaba, hay pastores que se ofenden si usted no les dice pastor. Y mire lo que nos dice la escritura. No busquen que lo llamen así. Ahora, claro que hay ministerio de pastores. Yo soy un pastor, Javier también, y todos los que cumplen este ministerio. Pero nadie tiene que... Mire, yo veía en la escritura, nadie busca que lo llamen así. Uno ve en la escritura, yo nunca veía que le dijeran a Pablo, el apóstol Pablo. O sea, nadie le decían, y se decían Pablo, Pedro, todos, porque todos somos hermanos. Entonces, pero vosotros... y todos vosotros hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni se ha llamado maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece, vuelve y no lo repite, será humillado, y el que se humilla será enaltecido, hermanos. Entonces eso es lo que hacían. Insisto, el papado, Roma, nos explica muy bien, uno lo entiende muy bien, con esas jerarquías tras jerarquías. Eso no es lo que dice la Biblia. Y cuando usted ve, cuando Cristo habla a las iglesias de Apocalipsis, a 2 iglesias le hace referencia con el nicolaísmo. A una la felicita porque no permitió que entraran esas doctrinas, y a otra la condena por practicar el nicolaísmo. Vamos, devuélvanse ahí 2 capítulos, Mateo 21, del 28, voy a leer desde el 30. Les venía diciendo, esta es la parábola de los 2 hijos. La voy a leer completa. Dice del 28 al 32, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creer. O sea, eran personas que creían, que estaban en los primeros lugares. Eso es lo que hacía el fariseo. Ellos se creían hijos de Abraham, o más bien eran hijos de Abraham según la carne, pero se creían hijos espirituales de Abraham, o más bien no entendían eso, para que quede más claro. Entonces le decía al Señor, mire, ustedes creen, se justifican por medio de que son hijos de Abraham. Y les decía el Señor puede levantar aún de estas piedras, hijos de Abraham, refiriéndose a todos nosotros los gentiles. Mire, estas personas, ¿qué hacen? Se preocupan por lo externo. Miden el éxito por las cosas externas, terrenales y mundanas. Son materialistas. Siempre buscan los lugares de preeminencia. Y mire, y ojo que aquí cuando hablamos de el fariseo es una representación no solamente de los líderes religiosos, sino de cualquier persona que cumpla esas condiciones. Siempre buscan los lugares de preeminencia. Miren, lo leíamos con los fariseos. Figurar, reconocimiento. Dice acá, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Son moralistas estas personas, moralistas. Spurgeon decía, la moralidad te mantendrá fuera de la cárcel, pero solamente la sangre de Cristo te mantendrá fuera del infierno. Porque la sangre de Cristo, lavando nuestros pecados, no nos lleva a la moralidad,
nos lleva al fruto, a la obediencia verdadera de un hijo de Dios, que eso es otra cosa. Estos son moralistas, son don buenos ellos. Su mano izquierda siempre sabe lo que hace su mano derecha, siempre. Ustedes los ven. Siempre si hacen alguna obra buena, ellos lo están contando. Y siempre le están diciendo a los otros cristianos, den testimonio, hagan no sé qué. Pero no se dan cuenta que muchas veces el cristiano, la mayoría de las veces, si es así, nosotros no estamos contándole a todo el mundo lo que estamos haciendo. Porque tu mano izquierda no debe saber lo que hace tu mano derecha. En diciembre los vemos muy activos haciendo sus buenas obras a estas personas, sobre todo en estas épocas. Lavando conciencia lo que están haciendo. Hermanos, es que en Navidad todo el mundo se vuelve bueno, ¿no es cierto? Todo el mundo se vuelve bueno en Navidad. O sea, viven pecando durante todo el año y quieren en Navidad creerse los buenos ayudando a los pobres. Hermano, eso no es el Evangelio, hermano. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es día a día una vida piadosa entregada a Cristo. Amén. Eso es el Evangelio. Se exaltan y quieren sentirse exaltados. Son orgullosos esas personas. Son los que más, mire, ojo acá, son los que más demandan la atención de los demás y a la hora de cuentas son los que menos ayudan a los demás y dan a los demás. Ellos siempre están pidiendo amor. Amor, a mí nadie me llama, a mí nadie me busca. Y cuando uno se da cuenta, esas personas nunca están preocupados por las personas de la iglesia. Así son estas personas. Siempre quieren sentirse exaltados, los primeros lugares. Se creen el centro del universo. Ese, con el falso amor. Cuando se confrontan con sus pecados, se van de la iglesia. Eso es lo que les pasa, porque son orgullosos, quieren los primeros lugares. Eso es lo que pasa siempre. Y hablan de amor. Se muestran buenos ante los hombres. Dice aquí en Mateo 23:5, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos. Hermanos, también son muchas veces envidiosos, porque como también son materialistas, también pueden ser muy envidiosos con las cosas materiales. Sin embargo, su vida está llena de orgullo, adulterio, avaricia y toda clase de inmundicia. Si usted pudiera realmente ver la mente y escudriñar más el corazón, se daría cuenta de eso. Pero hermanos, de todos modos, y el Señor cómo nos ha hablado de esto en este tiempo, durante los últimos meses sobre todo. Mire, por sus frutos los conocerán. Créame, esa palabra se cumple, por sus frutos los conocerás. Se justifican a sí mismos, buscan establecer su propia justicia, pero eso sí, fuera de la Biblia. Pero Dios conoce sus corazones, les dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Mire, estas personas demandan del cristiano perfección absoluta. Eso es lo que hacen. Demandan del cristiano perfección absoluta. Quieren que sean intachables, pero ellos a la vez odian a ese cristiano. En su corazón hay odio verdadero por ese cristiano. Esa es la realidad. Su corazón está lleno de orgullo, de odio, de toda clase de inmundicia. Esa es la realidad. Y esa es la verdad, hermano. Y yo sé que ustedes y yo lo hemos vivido muchas veces en nuestra vida cristiana. Pero hermanos, el Señor todo lo sabe. Él no puede ser engañado. Dios resiste a los soberbios, dice Santiago 4:6. Y al altivo mira de lejos, dice Salmo 138:6, hermanos. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, entonces lo contrario de la exaltación es la humillación. Y así es que nosotros debemos vivir realmente. Humildad, Dios lo exaltará, le dará gloria, lo hará sentar en su mesa. Eso es lo que nos va a pasar al final de cuentas. A estas personas, si siguen así, es porque realmente no eran cristianos verdaderos, o nunca fueron, o el mundo impío realmente vive así. Aunque parezcan buenos, no son buenos, hermanos.
son malos, son perversos, su corazón está lleno de maldad. Hermanos, pero por eso, si somos verdaderos hijos, yo sé que todos venimos con el orgullo ahí, eso todavía, o sea, no es que nosotros ya nos liberamos totalmente de eso, siempre va a estar ese remanente de pecado allí, hermano, pero va a ser algo dentro de los límites cristianos, no es ese orgullo impío, ese orgullo carnal que no es cristiano. Verso 10 y 11 dice de Lucas 14: mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te digan, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque y en el verso 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire, veamos algunos ejemplos también en la Escritura. Algunos ejemplos. Lucas 1 del 46 al 55. María. Cuando eleva esta oración, María. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Paréntesis, ya saben, María estaba hablando de un Salvador, necesitaba un Salvador, pero no es el tema del sermón, simplemente lo hago referencia. Necesitaba un Salvador, no podía ser corredentora. Sigamos. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Mire lo que está hablando acá. Mire cómo ella se pone, la bajeza de su sierva. El Señor no escogió a María porque era una desdichada de virtudes, no. Ella era una pecadora que necesitaba de Cristo. Ha mirado la bajeza de su sierva. Estamos en la humillación, por eso traigo esta cita bíblica. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos, mire, y exaltó a los humildes. Exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes. Hambrientos, está hablando en un sentido espiritual. El que tenga sed, venga a mí y pruebe del agua de la vida, coma de este pan. De eso está hablando principalmente. Y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló con nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Veamos otro ejemplo. Avancen a Lucas 18 del 11 al 14. Esta parábola ya la vimos, la del fariseo y el publicano. Vamos desde el 13 más bien. Recuerden lo que hacía el fariseo. El fariseo oraba consigo mismo, decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. El fariseo, que está haciendo, mostrando sus buenas obras, como estábamos viendo acá. Pero mire, dice el verso 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos del cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Se estaba humillando. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera, y vuelve y nos lo repite, que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, hermanos. Entonces, eso es lo que, así todos debemos venir a Cristo, humillados, hermanos. No hay lugar para el orgullo dentro de un hijo de Dios, porque si entendemos de dónde nos ha sacado, ¿qué más nos queda que caer de rodillas y dar gloria al Señor? Mire, vamos a Mateo 20, del 25 al 28. ¿Ahí qué estaba pasando? Estaba la madre de los hijos de Zebedeo diciéndole que ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, en uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Estaba como muchas mamás hacen, tal vez, o sea, poniendo, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo dicen en el mundo? Como la palanca, ¿no? Intercediendo, sí, digámoslo así. Entonces, pero miren, vamos al verso 25.
el Señor les dice, mire, ustedes no tienen ni idea de lo que están pidiendo. Primero les dice, ustedes no tienen ni idea de eso. Pero vamos al verso 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Nos muestra el ejemplo de Cristo. Cristo era rey y vino como siervo. Cristo era todopoderoso, creador de todos los cielos, y vino como siervo. Mira, hermanos, el cristiano verdadero sabe que no merece favores de parte de Dios. Entiende la bajeza de su condición pecadora, como María, y de la inmundicia de la cual fue rescatado. No busca figurar, él no busca reconocimiento ni ocupar lugares de preeminencia, los cuales el mundo siempre está buscando. No va tras las cosas terrenales, no es materialista, no ama el dinero, no ama el mundo. Es manso y humilde de corazón, se humilla ante el Señor, es pobre de espíritu, se conforma con tocar el borde del manto de su Señor con tal de ser sanado. Recuerden la mujer que estaba enferma, se conforma solamente con eso. No le interesa ser el primero, está dispuesto, escúcheme acá, a hacer los trabajos más humildes con tal de servir a su Señor, hermanos. Está dispuesto a hacerlo. Y uno, cuando hace esas cosas en el cuerpo de Cristo, está dispuesto a hacer los trabajos más humildes con tal de honrar a su Señor. No llegan allá como así orgullosos, como uno veía muchas veces en otras iglesias, que ellos no se ensucian, los sirven, eso les llevan agüita, todas esas cosas, y mejor dicho, todas estas cosas. Cualquier servicio, hermanos, dentro del reino de los cielos es noble y de honor. No importa un lugar de preeminencia. El que piensa así, el que se ha humillado, ve siempre el ejemplo de Cristo, que siendo rey, vino al mundo como siervo en rescate por su pueblo. El que quiere ser el primero, es decir, el más santo, porque es que ser el primero no es tener lugares de preeminencia, sino el más santo en el reino de los cielos, debe ser un siervo. El Señor lo exaltará. Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Señor, que el Señor nos ayude. Hermanos, mire, en las iglesias, claro que hay personas que tienen una función, etcétera, etcétera, hermano. Pero hermano, que nosotros nunca, nuestra intención sea querer ser los primeros en ese sentido, que nuestra obligación, nuestro deseo sincero sea servir al Señor, y el Señor verá, lo exaltará de muchas otras maneras a uno en el reino de los cielos, y seremos recompensados sobre todo allá cuando nos encontremos con Él. Viendo, ahorita vamos a ver el ejemplo de Cristo. Él se humilló para ser exaltado, Él se despojó de todo para enriquecernos a nosotros, hermanos. Mira lo que dice Filipenses 2, del 5 al 11. Cuando habla de que Cristo, de la kenosis de Cristo, tal vez la conocen muy bien esa cita bíblica. Haya pues, Filipenses 2, del 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Miren, no se quería aferrar a lo que él era, como rey. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La gloria de Cristo,
La gloria del Salvador, que cuando era rey, siendo rey, vino a hacer los trabajos más humildes que usted se pueda imaginar. O sea, vino a servir, hermano. Vino a que lo escupieran, a que lo clavaran en una cruz, a que lo rechazaran totalmente. ¿Ustedes creen que él tenía necesidad de hacer eso? No tenía. Ellos tenían perfecta comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y toda un ejército de ángeles honrándolo, alabándolo y dándole gloria a él. ¿Ustedes creían que Cristo tenía que venir acá? ¿Le hacía falta algo? No, hermano, es pura gracia, pura misericordia que se haya fijado en la bajeza de estos siervos que somos nosotros, hermanos. Nosotros debemos entender que el único que debe recibir todos los honores es el Señor, que se trata de Él, no de nosotros. Él es el Señor, nosotros sus esclavos, porque no, dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Hermanos, eso es lo que no entienden muchos pastores y en muchas iglesias. Por ustedes los ven solamente contando testimonios, exaltándose, haciendo una cantidad de cosas para glorificar al hombre y no glorificar a Cristo. Él debe ser exaltado, Cristo, no nosotros. Como decía Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue, hermano. Que el Señor nos ayude a entender que la gloria no es para nosotros, que la gloria es para el Señor. Oremos cada vez que vamos a predicar, que vayamos a publicar, que nos vayamos a parar, que no somos nosotros, hermanos, que es el Señor al que debemos honrar. Ore cada vez que publique cualquier cosa. Ore cada vez que haga cualquier cosa, que la gloria sea para Cristo, que ojalá usted no se note en lo más mínimo, hermanos. Así debemos actuar siempre. Y yo sé que muchas veces, porque todavía hay carne y cosas de esas, muchas veces se puede dificultar, hermano, pero así debemos pedirle al Señor, hermanos. Así debemos pedirle al Señor. Que el Señor nos ayude también como por su gracia de guardarnos con eso. Nosotros por eso no nos gusta poner nada, una frase, autor Marco Silva, autor Javier Ramos. No, hermanos, no nos gusta hacer esas cosas. No nos gusta. Por lo menos para que el Señor guarde nuestros corazones, porque yo sé que mi corazón tiende a eso. Mi corazón tiende a eso. Mi corazón tiende a la vanagloria. Y es mejor guardarnos de todas esas cosas, hermanos. Nosotros estábamos alejados, hermanos. Volviendo a la parábola, en el último lugar, hermanos, Dios nos acercó y nos hizo pasar al primer lugar y sentarnos a su mesa, hermanos. Vamos a Efesios 2, del 11 al 16, hermanos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, hermanos, estabais sin Cristo, alejados, subraya esa palabra, de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, hermanos, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, para que de ambos pueblos hizo uno, un solo pueblo, hermanos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios, con ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Estábamos ajenos, hermanos. Estábamos allá en el último lugar, hermanos. Y el Señor coge enemigos ajenos y nos hace pasar al primer lugar a que nos sentemos en su mesa. Como gentiles, hermanos, pecadores, perros, así nos llama la Escritura, a los que no son cristianos verdaderos.
o más bien los judíos llamaban a los gentiles perros, sucios, inmundos, plagados de maldad, enemigos de él, rebelados contra su ley, contra su bondad, con vestidos andrajosos, sin ninguna posibilidad de ser aceptados en su mesa, en su fiesta, en su banquete, sin ninguna cosa buena para ofrecer, hermanos. Nada bueno para ofrecer. Alguien, no recuerdo quién dijo esta frase: nada en mis manos traigo, solo a la cruz me aferro. Él siendo, mira, Cristo, el Señor, siendo verdaderamente digno, Él sí, Rey, Señor, gobernador de toda creación, quien sustenta todo, que no necesita de nada, que está plenamente satisfecho en sí mismo, infinitamente santo, justo, perfecto. A pesar de todo ello, hermanos, nos escoge, nos da nuevas vestiduras, nos da nuevos deseos, nuevos afectos, nuevamente, hermanos. Eso es un milagro lo que hizo el Señor con nosotros, y fue un acto de bondad y de misericordia con cada uno de nosotros. Para ello nos debe, pero hermanos, para ello primero nos debe humillar, quitar todo orgullo, toda justicia propia, que entendamos nuestra real condición y lo que Él es, que entendamos esta gracia, esta salvación tan grande, hermanos, para que lo honremos, le sirvamos, nos apartemos de toda iniquidad. Hermanos, es bueno recordar, ojo acá, que la mayoría de nosotros no éramos ni siquiera lo más respetado de la sociedad. La mayoría de nosotros, ninguno de nosotros. Y si alguno lo era, debemos entonces ser doblemente agradecidos, porque el Señor escogió de lo vil y de lo menospreciado. Y si alguno de ustedes o alguno de nosotros tenía algún respeto en la sociedad, hermano, usted tiene doblemente gracia, porque mire lo que dice la Escritura: no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, hermanos. Nos humilla el Evangelio, hermanos. Hermanos, primero nos debe humillar, insisto, y hacernos ver lo que somos. Hermano, nos hace entender que estábamos en el último lugar, hermanos, para después mostrarnos lo que es Él, su misericordia, su gracia. Ahora, hermanos, nos hace pasar al primer lugar como invitados especiales, a su gran cena. Nos hace sentar en su mesa, pero además de eso nos sirve, hermanos, nos sirve. Nos da los lugares de preeminencia en el reino de Dios. Y ojo acá, una misión especial para cumplir. Mas vosotros, hermanos, sois linaje escogido. Escúcheme bien: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, hermanos, que en otro tiempo no erais pueblo, no éramos pueblos, en el último lugar, alejados totalmente, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, hermano. Porque cualquiera, hermanos, escúcheme acá, que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nos exalta de esa manera. Sí, usted puede ser un andrajoso, puede no tener nada, hermano, pero usted en el reino de los cielos está exaltado, porque es hijo del Rey, hermanos. Somos real sacerdocio, linaje del Señor, de la sangre del Señor, del Espíritu de Dios, hermanos. Y el que se humilla será enaltecido. Entonces el Señor nos debe derribar primero, nos debe humillar para después exaltarnos, hermanos. Voy a entrar al tercer capítulo, que es la acepción de personas, hermanos. La acepción de personas. Dice verso 12 al 14. Dijo también al que le había convidado: cuando hagáis comida o cena, no llaméis a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos,
no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos, hermanos. Mira, hermanos, voy a dejar claro una cosa antes, introduciendo este capítulo. La Biblia nos enseña a tratar diferente a cristianos e impíos. Eso nos lo enseña la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? Al cristiano, entre cristianos, tenemos fraternidad y comunión, porque estamos en un mismo espíritu. Estamos en un mismo espíritu. Pero al impío nos manda ¿a qué? A verlo como lo que es. ¿Para qué? Para evangelizarlo y darle testimonio de Cristo. Así nos manda la Escritura. Pero hay que dejar claro que si nos manda, hay un trato diferente entre cristianos con impíos, impíos con cristianos. Es lógico, hermano. Es lógico. O sea, nuestra misión con el impío es predicar el evangelio. Nuestra misión con los cristianos es tener comunión e edificarnos unos a otros. Si esto ahí no está haciendo acepción de personas el Señor. Por eso digo esto. Esto no se contradice con lo que el Señor nos quiere enseñar en esta parábola de no hacer acepción de personas. Es lo primero que quería dejar claro. Acá nos manda, ¿qué es lo que nos está enseñando la parábola? En esta parte, acá nos manda a no fijarnos en lo externo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. En lo externo, en las apariencias, actuar sin interés, hacer el bien sin esperar nada a cambio, sin hacer acepción de personas, a tratar igual a todos, sin mirar su condición económica, social o procedencia. Dice la Escritura en Levítico: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Es decir, no por ser pobre yo voy a tener, me le voy a congraciar por ser pobre, ni por ser rico tampoco. O sea, no, hay que actuar con justicia, porque ahí estaríamos haciendo acepción de personas. Mire también lo que nos dice en Proverbios: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. La misma cosa. Hermanos, de eso se trata. Pues el Señor en esto no hace acepción de personas. Él no se fijó en lo externo. Él sí, mire, y aquí también, porque hay unos dicen, la elección soberana no puede ser porque el Señor hace acepción de personas. No, hermanos, no, hermanos, y les voy a explicar por qué. Él sí ha escogido un pueblo, pero no basado en lo externo, hermanos. No hace acepción de personas. Él escogió un pueblo de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, entre judíos y gentiles, entre esclavos y libres, entre hombres y mujeres, de toda condición social, con todo tipo de pecados, soberanamente, por el puro afecto de su voluntad, al cual le da un corazón nuevo para que le sirva, lo obedezca, sea diferente del mundo y dé gloria a su nombre en la tierra mientras vuelve. Entonces los arminianos dicen, es que el Dios de los calvinistas, él hace acepción de personas. No, hermanos, cuando se refiere a eso la Escritura está hablando de que el Señor no solamente cogió de judíos, sino también se extendió a todas las naciones de la tierra. No hizo acepción de personas. Y escogió de toda tribu, lengua, nación, de todo tipo de pecado. No es que este era menos pecador, lo escojo, vi este corazón y lo escojo. No, era perverso nuestro corazón. De toda condición social, esclavos, libres, ricos, pobres, de todo escoge el Señor. Hermanos, ¿y qué hace el interesado? Estamos en la acepción de personas. El que hace acepción de personas es una persona interesada, porque no hace las cosas de corazón. Él busca su propio beneficio y siempre de alguna u otra manera está buscando algún provecho en lo que hace. Dice ahí en el verso 12, dijo también el que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Acompáñenme por favor a Santiago 2 del 1 al 5 y vemos un ejemplo de lo que es hacer acepción de personas. Entonces, hermanos, hacer acepción de personas es basarse en lo externo.
en lo externo y que yo voy a obtener algún beneficio particular por ello. Eso es hacer acepción de personas. Hermanos míos, dice Santiago 2, del 1 al 5, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hermano, mire cómo lo confrontaba el Señor. Y ustedes lo ven en las iglesias, muchas veces hacen eso. Ustedes las conocen. Entonces usted llega allá, las dos primeras filas son para políticos, personas importantes, personas que sean respetadas en la sociedad, actores, famosos, artistas, todo este tipo de personas, los ponen allá al frente. ¿Por qué? Porque sus pastores tienen un interés en esas personas. ¿Cuál es el interés? Darle gloria a su propio nombre, a su propia carne, a su propia iglesia. Eso es lo que hacen, hermanos. El orgulloso, ojo acá, vimos en el primer capítulo el orgullo, y va relacionado con el interesado. El orgulloso no quiere estar con el de humilde condición. Mire, póngame mucha atención. Por eso no tiene comunión con ellos, por eso no los invita a su mesa. Ellos no tienen nada que ofrecerle a sus intereses, es interesado. Entonces alguno dirá, no, pero yo veo a los ricos ayudando a los pobres. Sí, pero ¿por qué lo hacen? Aunque pueden ayudar al necesitado, jamás se mezclarían con ellos, jamás se mezclarían con ellos. Lo miran por encima del hombro. Lo que hacen, lo hacen porque les da cierto estatus, los hace ver como generosos ante la gente. ¿Sí me entienden? Lo que hacen los hace ver bien. La generosidad que ellos aparentan y sus buenas obras hace que digan, uy, ¿usted cómo es de generoso? Eso es lo que le está buscando ese beneficio. Hermano, eso no quiere decir que usted y yo no debamos ayudar. Vuelvo e insisto. Buscan de aquellos que pueden recibir algo con sus mismos intereses muchas veces. Por eso hoy en muchas iglesias sientan adelante a los famosos, ricos, políticos, poderosos, dizque para celebrar la cena del Señor. Imagínense, miren que están haciendo todo lo contrario que nos muestra la parábola del Señor. Se me perdió. Mire, ¿qué pasa con estas personas? Van tras el dinero de esas ovejas, si es que son ovejas. Por eso nunca les predican el mensaje verdadero. Nunca les van a hablar de sus pecados, jamás lo van a hacer, porque los quieren retener allá. Jamás darían los primeros puestos a los pobres, humildes, andrajosos, pues estos no tienen mucho que ofrecerles. Mi hermano, a mí me da risa porque, mire hermano, una iglesia de sana doctrina, donde estuviera interesada en la plata, jamás predicaría un mensaje de confrontación con el pecado, jamás lo haría, hermanos. Un verdadero mensaje que le diga, apártese del mundo, apártese de toda iniquidad, porque ustedes saben que cuando hacemos eso, la gente siempre se nos viene encima. Si nuestro interés fuera el dinero, hermanos, créanme que predicaríamos otro mensaje. Sin embargo, en la eternidad, pónganme cuidado acá, muchos de los primeros, es decir, de esos ricos, poderosos, que se querían exaltar ellos mismos porque les encanta, igual que lo sienten allá. No le vamos a echar solamente la culpa a los pastores que hacen eso, a ellos les encanta que les hagan eso. En la eternidad muchos de ellos serán excluidos del reino y muchos de los segundos serán sentados a la mesa con el Señor. Hay muchos príncipes, reyes, ricos y gobernantes hoy, con ropa impecable y espléndida, pero que espiritualmente están desnudos, con vestiduras víveres, llagados, y como decía el profeta Isaías,
Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, hermano. Así se vestan con la mejor ropa. Así los describe el Señor a todo aquel que no está en Cristo. Y también, ojo acá, hay muchos mendigos, pobres y andrajosos andando por el mundo, pero que son príncipes en el reino de Dios, hijos del Rey de Reyes, con vestiduras reales, el mejor vestido, anillo en su mano, calzado a sus pies, con una fiesta esperándolo, con el mejor becerro, pues era muerto y ha revivido, se había perdido y ahora vive, hermanos. Amén. Mire, el reino de los cielos es muy bonito, dice, no son muchos, el Señor no hace excepción de personas, pero sí hay que reconocer, hermanos, que el Señor a su pueblo lo puso generalmente en no condiciones tan favorables comparado con el resto del mundo, de manera general. Por eso yo les decía al principio, debemos ser doblemente agradecidos si nosotros económicamente hemos sido también bendecidos, porque es doblemente gracia, hermanos, doblemente gracia. Mire lo que dice Tozer, A.W. Tozer, en un libro que se llama La fe superficial, o los peligros de la fe superficial. Dice, hoy día también tenemos celebridades que dirigen nuestra presunta adoración. Esto es un reflejo de la cultura que nos rodea. Para ser un líder de la iglesia, un hombre ya no tiene que ofrecer una calidad espiritual, sino más bien una gran personalidad y el estatus de una celebridad. El jugador de fútbol americano convertido, entre comillas, tiene más influencia en las iglesias modernas que el hombre que se arrodilla ante Dios con un corazón quebrantado, rogando por su comunidad. Ahora quienes nos dirigen son las celebridades, pero ellos no nos conducen por el mismo camino que establecieron nuestros padres, por las sendas antiguas, hermanos. Hermano, eso también pasa dentro de la Reforma. Dentro de la Reforma pasa con los títulos, con las coberturas, con todo ese tipo de cosas, hermanos. Pero mire, el Señor ha mantenido siempre su remanente fiel, escogido por gracia. Hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Hombres que tal vez no los conoce nadie, hermano. Los conoce las 8 o 10 personas que ellos pastorean, por allá en alguna vereda, hermano. Pero van a ser exaltados mucho más en el reino de los cielos. Y tal vez estos, que son orgullosos, seguramente se van a llegar a una gran sorpresa en el día del juicio. Entonces, ¿qué es lo contrario del interesado? Pues el desinteresado, el que no hace las cosas por interés. Hace las cosas de corazón, sin buscar provecho propio, sino el provecho de los demás y, sobre todo, el del bien del reino de Cristo. Dice en el verso 13-14, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos, hermanos. El que se ha humillado, entonces, el que se ha humillado es desinteresado. El que no se ha humillado, el orgulloso, es interesado. El que se ha humillado no ve a las personas basado en su condición y procedencia. Ve a todas las personas de la misma manera. A todos los cristianos los ve igual, como hermanos, sin importar su condición social. Recuerde que en la iglesia de hecho nos muestra muchos ejemplos. Mira, habían ricos y pobres dentro de la iglesia. Recuerde que entre ellos estaban unos esclavos, tercio, cuarto. Recuerden a Pablo, que venía de la tribu de Benjamín, del linaje de Abraham, intercediendo por Onésimo, que era un esclavo. ¿Recuerdan? Y diciendo, trátalo como si fuera yo mismo. Le estaba diciendo a Filemón. Ve también a todos los impíos de la misma forma. Mira, el desinteresado, el que no es orgulloso, ve al impío de la misma forma. ¿Cómo lo ve, hermanos? Cadáveres andantes, es la realidad, hermanos. Muertos en pecados y delitos, con vestiduras viles, llenos de llagas, sucios, pero que necesitan ser limpios y recibidos a las bodas, hermanos. Por eso los invita, por eso les predica el evangelio, para que vayan a las bodas. Sin importar, hermano, mire, los ve así, con vestiduras viles, sin importar lo respetable que sea en la sociedad. Sin importar. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos a nuestro alrededor o al frente una persona importante? ¿Qué hacemos? O sea, no entendemos claro. ¿Lo vemos realmente como es? ¿O simplemente porque tiene una muy buena apariencia económica? Entonces ya
y cuando a la vez nos ponen al que es de humilde condición, entonces a veces sí lo miramos con... Al uno le hacemos venias, pero al otro no. Estamos haciendo acepción de personas, hermano. No estamos viendo a las personas de la misma manera. No nos debe importar lo que tengan para ofrecernos. El mundo hace las cosas por interés. En el reino de Dios, el único interés es la gloria de Cristo, llevar almas a su reino sin importar quiénes son ni de dónde vengan. Ese es nuestro único interés. Es más importante llevar al presidente de la república a los pies de Cristo que al mendigo que se hace allá en la calle. No, hermanos, es igual. Es un alma, hermanos. Es un alma, es la misma. O sea, no tiene ningún más valor una que la otra. Por eso hoy las iglesias que no entienden esto se enfocan en los ricos de la alta sociedad, de la iglesia que veníamos. Decía en sus estatutos que ellos estaban enfocados en las clases medias y altas. Está en sus estatutos. Si quiere usted vaya y miren. Ustedes lo saben. Es que para ellos es más importante el político que se salve que el mendigo que se salve. No tiene ningún sentido, hermano. El ejemplo de Cristo, hermanos, sin ningún interés más que el de glorificar a su Padre por amor a su pueblo, sin que usted y yo lo mereciéramos. ¿Qué ganaba él con eso, hermano? Él estaba perfectamente allá en comunión. Buscó lo más bajo del mundo, lo vil, lo menospreciado, a los abatidos, a los quebrantados, a los cautivos, a los presos, a los sordos, a los enlutados, a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Eso éramos todos nosotros, hermanos, sin ninguna excepción. Dice el profeta Isaías, lo referencia también en Lucas 4, pero voy a leer la cita de Isaías 61, del 1 al 3. Dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso Cristo lo dijo cuando entró en una sinagoga. Dijo, esta profecía se está cumpliendo hoy. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya, hermano, porque el que se humilla será exaltado, hermanos. Mire, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 8, del 7 al 9, si quieren también vayan. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundar también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y es lo que quiero resaltar, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, hermanos. Amén. Quiero leer también la cita de Lucas. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, hermanos. Eso fue lo que hizo Cristo con nosotros, hermanos. Eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. ¿Qué éramos nosotros? Pobres, mancos, cojos y ciegos, como lo describe aquí la Escritura. Si usted ya hoy es un hijo de Dios, eso era lo que usted era. ¿Por qué? Mire, hermanos, éramos pobres de espíritu. No teníamos nada que ofrecer para ser aceptados por Dios. Nada. Pero el reino de los cielos nos pertenece ahora. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Éramos mancos, hermanos. Mancos.
Nada bueno podíamos hacer. Nuestras obras de justicia eran trapos de inmundicia para el Señor. Pero ahora, hermanos, ahora, las obras hechas con nuestras manos son aroma grato al Señor. Son hechas en Cristo y para Cristo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Hermanos, pero también éramos cojos. Nuestro caminar era de muerte, torcido, descarriado, como describe Romanos 3. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Así estábamos nosotros, hermanos. Pero ahora caminamos por sendas derechas, por el camino de paz, por el camino angosto, por el único camino que lleva a la vida, a Cristo. Hermanos, pero también éramos ciegos, como nos dice acá. No entendíamos nada, estábamos cegados por el príncipe de este mundo. No podíamos ver la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero ahora vemos, hermanos, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, hermanos. Hermanos, éramos todo esto y mucho más, hermano. No tengo tiempo para describir todo lo que éramos usted y yo. Simplemente me remito a que éramos, como dice aquí la parábola, los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, hermano. Eso éramos nosotros. Hermanos, les decía, éramos todo esto y mucho más. Pero, hermanos, ¿saben qué? Como dice Mateo, ahora los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Esta palabra última es muy clave. El que no halle tropiezo en mí, hermano. Muchos tropiezan en el camino de Cristo. Muchos tropiezan porque tal vez siguen siendo ciegos, cojos, sordos y mancos. Muchos tropiezan. Dice, bienaventurados es el que no halle tropiezo en mí, hermano. Les decía hace 8 días. Unos, el que es de Cristo, entró por la puerta que es Cristo. Y entonces sigue caminando el camino angosto que también es Cristo. Pero hay otros que dice la Escritura, que son ladrones y salteadores. Se refiere también a los falsos maestros, pero también se refiere a las personas que realmente no entraron por la puerta. Entraron por otro lado, saltaron y empezaron a correr el camino angosto. Y por eso se devuelven, se cansan, se van. Hermanos, pero esta parábola también nos enseña que nosotros debemos evangelizar. Dice la palabra de Dios, debemos ir por los pobres, por los mancos, por los cojos, por los ciegos. Éramos mudos usted y yo, ya no. Debemos hacer esto, ir a buscar a los pobres, mancos, cojos y ciegos, a los enfermos, a los que necesitan de médico, a los que necesitan del gran médico, del gran sanador, del gran consolador, del gran salvador, del gran anfitrión de bodas, hermanos. No nos debe importar lo que nos ofrezcan, ni su condición o procedencia. Estas personas no tienen finalmente nada que ofrecernos espiritualmente hablando, pero debemos invitarlos a la mesa del Señor, al gran banquete, hermanos. Vamos por ellos, hagamos lo mismo, invitémonos al banquete. Como dice acá, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos, hermanos. Yo le pregunto, hermano, ¿cuánto estamos haciendo por esto? Yo le hago una pregunta a usted y respóndasela. ¿Cuándo fue la última vez que le predicó el evangelio a alguien? Yo siempre digo lo mismo, hermanos. Si usted se conforma con la evangelización de una vez al mes y ya cree que con eso cumplió, hermano, usted no ha entendido nada. ¿Cuándo fue la última vez que predicó el evangelio? ¿A cuándo fue la última vez que se sentó con una persona y le dijo, voy a hablarle de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿O está tan sumido en sus cosas, en sus ocupaciones, en todo, hermano?
¿Cuándo fue la última vez que predicó el Evangelio? ¿O será que usted también es un pobre, manco, cojo, ciego y por ende mudo, que no habla? ¿Cuándo fue la última vez que compartió el Evangelio? Mire, hermanos, también de eso se habla mucho. Hay muchas formas de predicar el Evangelio, el 1 a 1, todo eso, hermano. Pero el Señor hoy nos ha dado muchas más herramientas para tratar de extender el reino de Dios. Si tenemos las redes sociales, ¿para qué las usamos? ¿Para poner puras cosas que nada que ver? ¿Peleando una batalla que no tiene nada que ver? ¿Hablando de puras banalidades? En lugar de hablando de lo que realmente para vida eterna permanece. ¿Para qué hacemos eso, hermanos? ¿Para qué tenemos una posibilidad con familias? ¿Para qué? ¿Para congraciarnos con sus pecados? Ellos son cojos, mancos, ciegos. Están bajo la ira de Dios. Ellos están en la peor condición que alguien pueda estar. Así tengan trabajo, casa, carro, beca, así económicamente sus problemas no tengan nada. Ellos están bajo la ira de Dios. Eso sí que es un problema grande. ¿Para qué utilizamos cualquier medio? Cualquier medio. Yo les decía a algunos hermanos, ¿para qué utilizamos los chats de familia? ¿Para mandarnos simplemente foticos? Y, ay, mire que estoy comiendo, no sé qué. Cuando dentro de esos chats hay personas que no conocen de Cristo. ¿Para qué, hermanos? Son cojos, mancos, ciegos, sordos, pobres. Son miserables, hermano. Necesitan de Cristo. Hermanos, no hay lugar para el orgullo. Recogiendo un poco todo. Nuestras propias justicias, nuestras propias buenas obras. El Señor es Rey. Perdónenme. No hay lugar para el orgullo. No hay lugar para nuestras propias justicias ni para nuestras propias buenas obras. Recordemos esto, hermano. El Señor es Rey, nosotros vasallos. El Señor es creador, nosotros criaturas, hermanos. El Señor manda, nosotros obedecemos. Sus hijos ante el Señor somos todos iguales. Todos somos iguales. Acá en la tierra, siervos, esclavos, vasallos de Cristo, de su reino, sin importar cuánto tengamos. Todos somos iguales. Todos, sin excepción, los que somos hijos de Dios, convidados de primera fila en su celebración, en sus bodas, en su cena, sin importar nuestra procedencia, sin importar que nada tengamos, igual nada podemos ofrecer. ¿Qué recompensa daremos por nuestra alma? Nada, hermanos. ¿Qué recompensa daremos por nuestra alma? Esa debe ser la mentalidad de todo aquel que quiera ser convidado a las bodas. Escúcheme bien. Si esa es su mentalidad, gloria a Dios, el Señor ya hizo un milagro en su vida. Pero, amigo, pida a Dios por este sentir, si usted no lo tiene. Pida a Dios por este sentir. De lo contrario, será excluido de las bodas, echado de la fiesta, atado de pies y manos, lanzado al infierno, y grande será su ruina. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jamás hagamos acepción de personas. Todos éramos pobres, mancos, cojos, ciegos. El Señor no se fijó en nuestra procedencia. Es más, ni siquiera se fijó en nuestro corazón, pues era perverso el de nosotros. Vayamos por todos, invitémonos a las bodas, ricos y pobres, esclavos y libres, hombres y mujeres, judíos y gentiles, sin importar cuánto tengan, de dónde vengan, sin importar cuánto tengan, de dónde vengan y cuánto podamos recibir o cuánta maldad ellos hayan cometido, nosotros éramos peores. Hermano, no importa cuánta maldad tenga la persona a la cual usted y yo le vayamos a predicar el Evangelio. No importa, hermano, porque hay perdón para todo aquel que se humille delante del Señor y se abrace a Jesucristo como único medio de salvación. Dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. El Señor es poderoso para perdonar a quien se vea miserable,
clame misericordia, abrace a Cristo por la sola fe y descanse únicamente en Él para ser librado de la maldición del pecado, de la muerte eterna. El pecado produce eso, hermano. ¿Por qué Cristo tiene que morir? ¿Por qué Cristo tiene que venir? Porque usted y yo, antes de Cristo, toda persona que está sin Cristo está llena de llaga, podrida llaga, como dice Isaías, desde la cabeza hasta los pies, porque ese pecado lo aleja totalmente de Dios. Y usted ha pecado, y usted merece, ha violado la ley de Dios y merece una condena eterna, hermano o amigo. Hermanos, Cristo es glorioso. Abrácelo solo a Él por la fe. Él es el único que le puede dar la vida a usted eterna, la único que lo puede invitar a las bodas. Caminemos juntos dando gloria a su nombre, los que hemos creído en Cristo, viviendo en santidad, limpiándonos día a día de toda iniquidad, pues ya dentro somos limpios por la sangre de Cristo. Caminamos, vemos, oímos, hablamos conforme al reino de Cristo, no conforme al mundo, al reino de Satanás. Vale la pena, hermanos, no nos desanimemos, pues te será recompensado en la resurrección de los justos. Cierra la parábola. Ay, Padre Santo, por favor, ayúdanos, Señor, a entender cada día más el Evangelio. Quita de nosotros todo orgullo, toda cosa que todavía quede, Señor. Derriba el orgullo de cualquier persona. Todo aquel que no ha ido a Cristo, en el fondo es el orgullo, Señor. Es el orgullo, el amor a su pecado, a no dejar su comodidad, Señor. Por favor, salva, Señor, a estas personas. Sálvalas, Señor. Yo te lo ruego, Señor. Ayúdanos, como hijos tuyos ahora, a vivir la vida cristiana. A ir por los mancos, por los pobres, por los cojos, por los ciegos, Señor. A no hacer acepción de personas. A ver que todos, ricos o pobres, están en la misma condición delante de ti, con vestiduras viles, llenos de maldad, llenos de pecado. Ay, Señor, por favor, ayúdanos y danos gracias, Señor, porque tú, Señor, tu palabra dice que no éramos muchos sabios y poderosos en este mundo. No éramos nada de eso. Lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, escogiste Dios, Señor. Eso éramos nosotros. Ay, Señor, y ahorita nos das un mandato. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos pueblo en el Señor. Nosotros que no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia por medio de Cristo. Señor, gracias por ello. Que nada de esto nos dé vanagloria en ninguna cosa, Señor. Gracias, Señor. Seremos sentados en tu mesa, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor.